Ahora bien, veamos cómo podemos determinar las coordenadas de un vector. Recordemos que las coordenadas de un vector no es más que la proyección del vector sobre los ejes, ¿ok? En este caso, la coordenada de este vector corresponde con 4 y 5. Entonces, dado un vector, conocemos su módulo, en este caso 6.4, que es el tamaño del vector. Ya vimos cómo determinar el módulo de un vector. Y conocemos su dirección, que es el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo de las X medido en sentido antihorario. En este caso, 51,34. Si queremos determinar las coordenadas del vector, basta con determinar cuánto es X y cuánto es Y. Ahora bien, ¿cómo podemos determinarla? Para determinar las coordenadas del vector usamos las relaciones trigonométricas. En este caso, la relación seno y coseno. Muy bien, queremos determinar la coordenada del vector. Entonces, si quiero hallar la coordenada correspondiente al eje X, basta con multiplicar el módulo del vector, en este caso 6.4, por el coseno del ángulo que determina la dirección. Entonces, el valor de X será 6.4 por el coseno de 51,34. Al hacer esa multiplicación, utilizamos la calculadora para ello, el resultado nos da 4, que es la componente X del vector. Para hallar la componente Y del vector, utilizamos el seno. Entonces, 6.4, que es el módulo del vector, lo multiplicamos por el seno de 51,34, que es la dirección del vector. Entonces, 6.4 por el seno de 51,34 es igual a 5. De esta manera podemos determinar las coordenadas de cualquier vector que ubiquemos en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si estamos en el segundo cuadrante, las coordenadas de un vector en el segundo cuadrante, por ejemplo, este que tenemos acá, sería, que es justamente el que está, el reflejo del que acabamos de ver, sería el módulo del vector, que es 6.4, lo multiplicamos por el coseno del ángulo que determina la dirección del vector. Entonces, por el coseno de 128.66. Y la coordenada en Y es 6.4 por el seno de 128.66. Entonces tenemos que las coordenadas de este vector serían menos 4 y 5. Así sucesivamente podemos determinar las coordenadas en los distintos cuadrantes. Por ejemplo, en este cuadrante, el ángulo que forma la dirección es desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta donde llega el vector. En este caso, el ángulo es 201. Entonces, la componente X sería 5.39 por el coseno de 201 y esto es menos 5. Y la componente en Y es 5.39 por el seno de 201 y esto es menos 2. De esta manera, también podemos ubicarlo en el cuarto cuadrante. Observemos que las componentes del vector son, en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivas. En el segundo cuadrante, vemos que la X pasa del lado izquierdo, pero la Y queda del lado arriba. Por lo tanto, la X es negativa, pero la Y es positiva. En el tercer cuadrante, vemos que la X queda negativa y la Y queda negativa. Es decir, la X está del lado izquierdo y la Y es hacia abajo. Entonces, ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante vemos que la X queda del lado derecho y la Y queda hacia abajo. Por lo tanto, la X queda positiva y la Y queda negativa.